el aroma a carne asada, y el murmullo de risas familiares flotaban en el aire del jardín, una sinfonía dominical que Laura había orquestado durante casi 2 décadas. Para cualquiera que mirara desde afuera, la escena era la encarnación del éxito. Una casa impecable en un suburbio próspero, un esposo atractivo y un hijo adolescente que, aunque pegado a su teléfono, completaba la estampa de la familia perfecta. Laura, con su cabello oscuro recogido en una coleta práctica, y una sonrisa cálida que no siempre llegaba a sus ojos color miel, era el centro de ese universo. Sus manos, expertas en calmar fiebres y amasar la masa para el postre, se movían con una eficiencia amorosa, rellenando vasos, sirviendo ensalada, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Ella era el pilar, el pegamento silencioso que mantenía todo unido. Y en esa estabilidad autoimpuesta, había encontrado su propósito. Su esposo Patricio, era el sol alrededor del cual giraba su mundo. O al menos, así solía ser. Últimamente su luz se sentía lejana, intermitente. Sentado a la cabecera de la mesa, reía de un chiste contado por su cuñado, pero su risa no tenía el eco profundo de antes. Era una cortesía. Un sonido hueco que se perdía antes de llegar a Laura. Ella lo observaba, catalogando los pequeños cambios que se habían acumulado como polvo en un mueble olvidado. La forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo sobre la mesa. Las llamadas de trabajo que lo hacían salir al jardín, hablando en susurros. El nuevo afán por el gimnasio y la ropa cara, que él justificaba como una necesidad de mantener la imagen para los clientes. Laura se repetía esas excusas como un mantra, una oración para ahuyentar las dudas que se enroscaban en su estómago. El estrés, se decía, es solo el estrés del negocio. Esa tarde, algo se sentía diferente, más afilado. Ángela, su hermana menor, estaba sentada justo al lado de Patricio. Siempre habían sido cercanos, pero ahora su complicidad tenía un matiz extraño. Compartían miradas que Laura no podía descifrar, sonrisas que parecían tener un código secreto. Cuando Patricio dejó caer su servilleta, Ángela se agachó a recogerla al mismo tiempo que él, y sus manos se rozaron bajo la mesa por un segundo de más. Nadie más pareció notarlo. O quizás, nadie más quiso. Laura sintió una punzada fría en el pecho, pero la ignoró. Era su hermana. Su confidente. Estaba siendo paranoica, ridícula. La inseguridad, se reprendió a sí misma, es veneno. Más tarde, mientras recogía los platos, lo vio de pie junto a la ventana de la cocina, de espaldas a ella. La pantalla de su teléfono iluminaba su rostro con una luz pálida. Una sonrisa genuina, la clase de sonrisa que ella extrañaba tanto, se dibujó en sus labios mientras tecleaba una respuesta rápida. Laura se quedó inmóvil, con una pila de platos en las manos. El corazón le latía con una fuerza sorda y dolorosa. Quería preguntar, quería gritar. ¿Con quién hablas? ¿Por qué me sonríes a mí con los labios, pero a esa pantalla con los ojos? Pero no lo hizo. El miedo a la respuesta era un muro demasiado alto. En su lugar, hizo ruido con los platos al dejarlos en el fregadero, y la sonrisa de Patricio se desvaneció al instante. Se guardó el teléfono en el bolsillo y se giró. Su expresión de nuevo era una máscara neutral. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó, pero sus palabras eran solo aire, vacías de cualquier intención real. La noche cayó y la casa quedó en silencio. Los restos de la fiesta habían sido limpiados, la fachada de normalidad había sido guardada para el próximo domingo. En la cama, el espacio entre ellos se sentía como un abismo. Laura anhelaba el contacto, un simple roce de piel que le confirmara que todo estaba en su cabeza. Extendió una mano, buscando la suya en la oscuridad. Por un instante, sus dedos tocaron los de él. Patricio se tensó, un movimiento casi imperceptible, y se apartó con la excusa de acomodarse. «Estoy agotado», murmuró, dándole la espalda. No era un rechazo cruel, sino algo peor, indiferente. Como si ella fuera una simple molestia, un objeto en su lado de la cama. Laura se quedó mirando el techo, con la mano aún suspendida en el aire frío. Las justificaciones se agotaron, las excusas sonaban a mentiras incluso en su propia mente. Ya no era el estrés. No era la presión del trabajo. Era algo más. Algo que crecía en la oscuridad, en los silencios,
en las miradas que no eran para ella. Una verdad terrible estaba tomando forma, y Laura sintió, con una certeza que le helaba los huesos, que su vida, esa vida perfecta que había construido con tanto esmero, estaba a punto de hacerse añicos. La confianza no se rompía de golpe, se erosionaba lentamente, con cada pequeña mentira, con cada gesto de distancia, hasta que un día te dabas cuenta de que estabas parada sobre el vacío. Y ella esa noche, sintió el vértigo. El silencio que cayó sobre la mesa fue más violento que cualquier grito. Un vacío denso y pesado que absorbió el color del jardín, el calor del sol, el aire de los pulmones de Laura. Los miró, uno por uno. A Patricio, con su rostro tenso, una máscara de fastidio que no lograba ocultar el pánico en sus ojos. A Ángela, su hermana, cuya mandíbula estaba apretada en un gesto de desafío, sin una pizca de vergüenza. A su madre, Olga, que sostenía la mano de Ángela como si fuera un tesoro. Su expresión era una mezcla de lástima y una resolución inquebrantable. Y a su hijo. A su hijo no pudo mirarlo. Verlo era aceptar que la traición había envenenado hasta la última fibra de su existencia. Ya no eran su familia. Eran un clan. Un bloque sólido y unido en su contra. El dolor, agudo y cegador, dio paso a una calma gélida. Una lucidez aterradora. Laura sintió cómo algo dentro de ella se rompía y se reacomodaba en una nueva forma, más dura, más afilada. Se levantó. El movimiento fue lento, deliberado. La silla raspó contra las baldosas del patio, un sonido estridente que hizo que todos se sobresaltaran. Nadie dijo nada, solo la miraban, como si fuera un animal herido a punto de atacar o de huir. Laura, siéntate, no hagas una escena, dijo su madre, su voz un siseo bajo, preocupada más por los vecinos que por el corazón destrozado de su hija. Laura no respondió, ignoró sus palabras como si fueran el zumbido de un insecto. Caminó hacia la casa, sus pasos firmes sobre el césped que ella misma había cuidado. Cada objeto que veía, el columpio donde empujó a su hijo de pequeño, el rosal que plantó con Patricio en su primer aniversario, era ahora un monumento a una mentira. Entró a la sala, pasó junto a los retratos familiares que colgaban en la pared. Sus sonrisas congeladas en el tiempo parecían una burla cruel. Subió las escaleras. El eco de sus propios pasos era el único sonido en el universo. En su habitación, el olor de Patricio aún impregnaba las sábanas. Abrió el armario y sacó una pequeña maleta de viaje, la que usaban para escapadas de fin de semana. Con una eficiencia mecánica, metió un par de jeans, algunas camisetas, ropa interior. Lo indispensable, dejó atrás los vestidos caros, las joyas que él le había regalado, cada pedazo de la mujer que había sido para él. Sus manos se detuvieron sobre el marco de una foto en la mesita de noche. Ella y Ángela, adolescentes, abrazadas y riendo a carcajadas. Sin pensarlo, tomó el marco y lo guardó en la maleta, no como un recuerdo, sino como una prueba, como un recordatorio de la profundidad de la herida. Cuando bajó, ellos estaban de pie en la sala, esperándola. Un tribunal silencioso. ¿A dónde crees que vas?, espetó Patricio dando un paso hacia ella. Había ira en su voz, la ira del que ha sido descubierto. Laura lo miró directamente a los ojos por primera vez desde la confesión. Ya no había amor en su mirada, ni siquiera odio, solo un vacío inmenso. Pasó a su lado sin decir una palabra, dirigiéndose a la puerta principal. Laura, te estoy hablando, no puedes irte así, gritó él, su voz empezando a temblar. El pánico se abría paso. Ella se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, se giró lentamente, y su mirada recorrió el rostro de cada uno de ellos por última vez. Vio el miedo al escándalo, el miedo a las consecuencias, el miedo a que la víctima que habían creado se negara a cumplir su papel. Y en ese silencio, les dio su respuesta. Abrió la puerta y salió. El sonido del cerrojo al cerrarse detrás de ella fue el punto final más elocuente que cualquier palabra. Condujo durante horas, sin rumbo, sin destino. Las calles de la ciudad se convirtieron en autopistas y las autopistas en carreteras secundarias. El paisaje se desdibujaba a través de sus lágrimas, que ahora caían sin control. El dolor era físico, una presión insoportable en el pecho que le dificultaba respirar.
Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados que se sentían como una ofensa, vio la luz parpadeante de un letrero de neón. Motel Paraíso. La ironía le arrancó una risa seca, un sonido roto que se convirtió en un sollozo. La habitación era anónima, impersonal, olía a desinfectante y a soledad. Las paredes de un color beige indefinido, la colcha gastada, la luz fluorescente del baño que parpadeaba. Era el antítesis de su hogar, y por eso mismo, era un refugio. Dejó la maleta en el suelo, se sentó en el borde de la cama y apagó el celular. En el silencio absoluto, finalmente se permitió romperse. Se acurrucó en posición fetal, y el llanto la sacudió desde lo más profundo de su ser. Lloró por el esposo que había perdido, por la hermana que la había apuñalado, por la madre que la había abandonado, y por el hijo que la había juzgado. Lloró por los 20 años de su vida, invertidos en un espejismo. A la mañana siguiente, despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas baratas. Le dolía la cabeza y tenía los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Por un instante, no recordó dónde estaba. Luego, la memoria la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Pero junto al dolor, había algo más. Una extraña quietud. Una determinación frágil, pero real. Se levantó, se miró en el espejo del baño y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Parecía más vieja, más dura, pero sus ojos, aunque hinchados, tenían una nueva luz. La luz de alguien que ya no tiene nada que perder. Volvió a la cama y con un nudo en la garganta encendió el teléfono. La pantalla cobró vida, inundada por una avalancha de notificaciones, mensajes. Llamadas perdidas. Contó, 118 intentos de contactarla. Patricio, mamá, Ángela, su hijo. Sus nombres desfilaban por la pantalla, pero en lugar de sentir una punzada de nostalgia o la tentación de responder, sintió una profunda repulsión. Comprendió con una claridad meridiana que no la llamaban por amor, ni siquiera por remordimiento. La llamaban por miedo. Para controlar la narrativa, para silenciarla, para convencerla de que volviera a su jaula dorada y pretendiera que nada había pasado. Su estrategia nació de esa epifanía. El silencio sería su arma, la distancia, su escudo. Abrió el navegador de internet en su teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su propósito era firme. En la barra de búsqueda, tecleó, mejores abogadas de divorcio, Ciudad de México. No iba a ser la víctima en la historia que ellos intentarían contar. Iba a ser la autora de la suya. La voz al otro lado de la línea era un ancla en medio de la tormenta. Se llamaba Marta Robles. No era cálida pero sí increíblemente sólida. Señora Guzmán, dijo, lo primero es asegurar sus finanzas. ¿Tiene acceso a alguna cuenta que no sea conjunta? Laura, sentada en la cama del motel con una libreta y un bolígrafo prestados de la recepción, sintió un nudo en la garganta. No, respondió, su propia voz un susurro ronco. Todo estaba a su nombre. Marta hizo una pausa. No había lástima en su silencio, solo cálculo. Entiendo. Eso lo complica, pero no lo hace imposible. El siguiente paso es encontrar un lugar seguro donde quedarse. No vuelva a esa casa. Bajo ninguna circunstancia. Cada palabra de la abogada era un ladrillo, y con ellos, Laura comenzó a construir el muro que la separaría de su vida anterior. 2 días después, Laura estaba de pie en el centro de un pequeño apartamento alquilado en una zona de la ciudad que apenas conocía. Olía a pintura fresca y a comienzos forzados. No tenía nada que ver con su espaciosa casa suburbana. Las paredes estaban desnudas, los muebles eran funcionales y anónimos. Pero por primera vez en años, el espacio se sentía suyo. No había fantasmas en los pasillos, ni mentiras impregnadas en las cortinas. Mientras desempacaba su única maleta, encontró la foto de ella y Ángela. La miró por un largo momento, el rostro sonriente de su hermana, era ahora el de una extraña. Sin una pizca de duda, la arrojó al fondo de un cajón. No iba a vivir rodeada de reliquias de una traición. La dignidad, descubrió, era lo único que le quedaba, y planeaba aferrarse a ella con uñas y dientes. La notificación del divorcio llegó a la casa familiar en un sobre oficial que Patricio abrió con dedos temblorosos. No era una súplica.
No era una carta de despedida. Era una demanda. Fría, legal, implacable. La rabia lo cegeó con acento agudo. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que él le había dado. Se lo mostró a Ángela, quien palideció por un segundo antes de que su expresión se endureciera. «Está tratando de asustarnos», dijo con desdén. «Quiere dinero». Olga, su madre, asintió. Siempre fue un poco dramática. Déjala que se calme, volverá. Pero Patricio sintió un escalofrío. En el silencio de Laura, en su desaparición total, había una amenaza que no lograba comprender. Era un silencio que gritaba guerra. La mujer dócil y complaciente que conocía, había sido reemplazada por un fantasma, una enemiga silenciosa cuya estrategia no podía predecir. La guerra no tardó en empezar, pero no fue en los tribunales. Fue en los cafés, en los grupos de WhatsApp del vecindario, en las llamadas telefónicas susurradas. La narrativa que su familia tejió era perversa y eficaz. Laura estaba pasando por una crisis nerviosa. Se había vuelto paranoica, inestable. Una vieja amiga, Mónica, la llamó, su voz goteando una falsa compasión. «Cariño, tu mamá me contó que estás muy confundida, que te imaginaste cosas. Patricio está destrozado, no sale de casa». Laura escuchó en silencio. Cada palabra era una pequeña daga envenenada. No se defendió. No dio explicaciones. Simplemente dijo, «Gracias por llamar, Mónica», y colgó. El veneno no la tocaría. Se lo prometió a sí misma. La humillación que sintió en esa mesa del jardín sería su armadura. Cada mentira que escuchaba sobre sí misma, solo afilaba su determinación. Semanas después, una frágil rutina comenzaba a establecerse. Las mañanas eran para buscar trabajo, las tardes para largas caminatas sin rumbo, y las noches para leer en el silencio de su nuevo apartamento. Estaba rota, sí, pero las piezas comenzaban a encajar de una manera diferente, formando a una mujer que no conocía. Una noche, mientras el té se enfriaba en su taza, su teléfono vibró sobre la mesa. No era un número desconocido, era Javier R., un viejo amigo de la Universidad de Patricio, un hombre decente, que se había distanciado del grupo años atrás. Laura dudó en contestar, pero una extraña curiosidad la venció. No era una llamada, era un mensaje de texto. Corto. Críptico. Laura, sé que no quieres saber nada de ellos, pero hay algo más oscuro detrás de lo de Patricio y tu hermana. No fue solo un romance. Cuídate mucho. El aire se escapó de sus pulmones. El suelo bajo sus pies, que apenas comenzaba a sentirse firme, volvió a temblar. La traición que había vivido, el dolor que la consumía, ¿era solo la superficie, la punta de un iceberg de secretos mucho más peligrosos? De repente, la batalla por su divorcio pareció un juego de niños. Algo mucho peor se escondía en las sombras, y ella acababa de recibir la primera advertencia. El teléfono vibró sobre la mesa, un zumbido discreto que resonó en el silencio del apartamento como un disparo. Laura bajó su taza de té, el líquido ya frío. Sus ojos se fijaron en la pantalla iluminada, en el nombre de Javier, y en esas pocas palabras que colgaban en el aire como una sentencia. No fue solo un romance. Cuídate mucho. El escalofrío que le recorrió la espalda no tenía nada que ver con el dolor del desamor. Era un miedo primario, helado. ¿Qué podía ser más oscuro que la traición de su esposo con su propia hermana, bendecida por su madre? El suelo que con tanto esfuerzo había empezado a solidificar bajo sus pies, se agrietó de nuevo. Durante una hora, se quedó inmóvil, mirando el mensaje. La mente le daba vueltas, creando escenarios cada vez más siniestros. ¿Violencia? ¿Deudas? ¿Algo ilegal? La imagen de Patricio, el hombre predecible y algo aburrido con el que había compartido su vida, se desdibujaba, reemplazada por la de un extraño. La advertencia de Javier no era un chisme, era una alarma. Y ella, que había decidido luchar con el silencio, comprendió que el silencio ya no era suficiente. Necesitaba saber contra qué o quién estaba luchando realmente. Con los dedos aún temblorosos, le respondió, ¿podemos vernos? Se encontraron al día siguiente en una cafetería anónima en el otro extremo de la ciudad, un lugar con olor a café quemado, y el murmullo de conversaciones ajenas. Javier parecía más viejo de lo que recordaba. Había ojeras bajo sus ojos,
y una tensión en su mandíbula, que no estaba ahí la última vez que lo vio, en una de esas parrilladas dominicales. Pidieron 2 cafés que apenas tocaron. Gracias por venir, Laura. Y lamento todo esto, comenzó él, su voz baja, casi conspiradora. Ve al grano, Javier, ¿qué es lo que no sé? La voz de Laura era firme, desprovista de la fragilidad de las semanas anteriores. La mujer que se sentaba frente a él ya no era la anfitriona perfecta, era una sobreviviente. Javier suspiró, revolviendo su café con una cucharita. Patricio no es quien crees que es. Durante años, te ha estado mintiendo mucho más de lo que imaginas. Lo de tu hermana es solo la parte más cruel, pero no la más peligrosa para ti. Hizo una pausa, asegurándose de que nadie los escuchara. Hace unos 5 años, fundó una empresa. Proyectos Horizonte, ¿te suena? Laura negó con la cabeza. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Claro que no. La registró usando el nombre de soltera de su madre y una dirección en otro estado. Oficialmente, él no aparece por ningún lado. Durante todo este tiempo, ha estado desviando una parte importante de los ingresos de su negocio principal, el que construyeron juntos, a esa empresa fantasma, contratos que supuestamente se perdían, inversiones que salían mal, todo era dinero que iba a parar a Horizonte. Un frío glacial se apoderó de Laura. Recordó las conversaciones sobre problemas financieros, las quejas de Patricio sobre la economía, las veces que le dijo que tenían que apretarse el cinturón. Todo había sido una farsa, una actuación meticulosamente planeada. ¿Por qué?, susurró ella, aunque ya intuía la respuesta. Estaba vaciando su patrimonio en común, Laura. Estaba construyendo una nueva vida, una en la que tú no estabas incluida. La casa, los ahorros, todo lo que creías que era tuyo. Lo ha estado poniendo en riesgo, usando los activos de la familia como garantía para préstamos que invertía en su otra empresa. Si se divorciaban, él se quedaría con un imperio oculto y a ti te dejaría con las deudas. La traición ya no era solo emocional, era una estafa. Un robo a sangre fría perpetrado a lo largo de los años. Y entonces, la pieza final cayó en su lugar, la más dolorosa de todas. ¿Y Ángela?, preguntó, su voz un hilo. La mirada de Javier se llenó de lástima. Ella lo sabía todo, peor aún, era su cómplice. Como era de la familia, tenía acceso a documentos, a tu confianza. Ella le ayudó a mover papeles, a firmar cosas en tu nombre falsificando tu firma en documentos sin importancia para que te acostumbraras. Era la coautora del plan. En ese momento, el dolor de Laura se transformó. La tristeza se calcinó, convirtiéndose en una rabia blanca y pura. La humillación de aquella tarde en el jardín ya no era por un simple romance. Había sido el acto final de una obra macabra, donde toda su familia eran actores, y ella la única espectadora engañada. No solo la habían traicionado, la habían intentado destruir. Mientras tanto, en la casa del suburbio, la atmósfera era de una tensión insoportable. El silencio de Laura pesaba más que cualquier acusación. Patricio se paseaba por su estudio como un animal enjaulado. La demanda de divorcio estaba sobre su escritorio, pero no era eso lo que le preocupaba. Era la ausencia de llamadas, de mensajes de ira, de súplicas. No lo entiendo, le dijo a Ángela por teléfono, su voz un susurro frenético. No pide nada, no amenaza, simplemente desapareció, ¿y si sabe algo? ¿Saber qué?, respondió Ángela con una confianza forzada. Relájate, Patricio, solo está herida, es la típica reacción de una mujer despechada. En unas semanas, cuando se le acabe el dinero, vendrá a pedir un acuerdo. Pero Patricio no estaba convencido. Esa noche, se sentó frente a su laptop y entró en las cuentas de Proyectos Horizonte. Los números estaban ahí, sólidos, crecientes. Su futuro. El futuro que había planeado con Ángela. Pero en lugar de sentir seguridad, sintió un nudo de pánico. El silencio de Laura era un vacío, y en ese vacío, cualquier cosa podía estar creciendo. ¿Y si Javier había hablado? Descartó la idea. Javier no se atrevería. Sin embargo, no pudo evitar revisar los últimos movimientos, las transferencias, como si buscara una grieta en su fortaleza. Laura salió de la cafetería sintiéndose extrañamente ligera. El peso de la tristeza había sido reemplazado por la claridad de un objetivo.
Ya no se trataba de sobrevivir a un corazón roto. Se trataba de una guerra por su vida, por su futuro, por cada año que le habían robado. Su siguiente parada fue la oficina de su abogada. Entró con una postura diferente. Ya no era la mujer asustada que había llamado desde un motel. Marta Robles la miró por encima de sus gafas, notando el cambio de inmediato. «Tengo nueva información», dijo Laura, sentándose frente a ella. Y le contó todo. El negocio fantasma, el desvío de fondos, la complicidad de su hermana. Marta escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando Laura terminó, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. «Señora Guzmán», dijo, su voz con un nuevo filo de acero. «Esto cambia las reglas del juego. Ya no estamos pidiendo un divorcio por infidelidad. Estamos iniciando una batalla por fraude. Dejaremos de ser reactivos. A partir de ahora tomamos el control». Laura asintió. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por una determinación gélida. La mujer que había dedicado su vida a cuidar de los demás, ahora iba a dedicarse a una sola cosa: a desmantelar, pieza por pieza, el mundo que su esposo y su hermana habían construido sobre sus ruinas. Y lo haría en silencio, con la misma paciencia con la que una vez horneó pasteles y cuidó jardines. La venganza no sería un grito, sería un cálculo preciso, un movimiento silencioso que recuperaría todo lo que le pertenecía, con intereses. El plan de Marta era tan simple como letal. No habría confrontaciones directas, ni llamadas furiosas, ni súplicas. La guerra se libraría en el papel, en los fríos pasillos de los juzgados, con el lenguaje preciso y despiadado de la ley. «Vamos a solicitar una auditoría completa de todos los activos y transacciones de los últimos 15 años», explicó la abogada, sus ojos brillando con una luz depredadora. «Es un procedimiento estándar en divorcios de este calibre. No podrán negarse sin levantar sospechas. Y cuando lo hagan, cada centavo desviado a Proyectos Horizonte saldrá a la luz como una cucaracha bajo el sol». Laura sintió un escalofrío. No era miedo. Era el frío de la certeza. «¿Y qué pasará entonces?», preguntó. Su voz era un susurro firme. «Entonces Patricio tendrá dos opciones», continuó Marta, inclinándose sobre el escritorio. «Enfrentar un juicio por fraude, que implica cargos criminales, y la posibilidad de ir a la cárcel, o darte absolutamente todo lo que pidas para que guardes silencio. Y cuando digo todo, me refiero a la casa, el negocio principal, y una compensación que lo dejará temblando. Elegirá la segunda opción. El pánico es un gran negociador». El silencio se instaló en la oficina. Laura miró sus propias manos, las mismas que habían amasado pan y curado heridas. Ahora, con una simple firma, estaban a punto de desmantelar un imperio construido sobre mentiras. Por primera vez en meses, no sintió el peso de la víctima. Sintió el poder de la verdad. Mientras tanto, la confianza de Patricio se erosionaba día a día. El silencio de Laura era una tortura psicológica. Había esperado llanto, acusaciones, drama. Pero no obtuvo nada. Era como si ella hubiera dejado de existir, y esa ausencia era más amenazante que cualquier grito. La narrativa que él y Ángela habían construido, la de la esposa inestable y paranoica, comenzaba a desmoronarse entre sus amigos. La gente preguntaba, susurraba. La víctima no estaba actuando como se esperaba. «Sigo pensando que deberías llamarla», le dijo Ángela una noche, su voz teñida de una ansiedad que no lograba ocultar. Estaban en el estudio de Patricio, el mismo lugar desde donde él había orquestado su doble vida. «Y decirle que», espetó él, pasándose una mano por el cabello. «Hola cariño, lamento haberte robado y engañado con tu hermana, pero ¿podrías por favor firmar el divorcio, sin hacer preguntas?». El sarcasmo era un escudo frágil para su miedo. «No seas idiota. Solo para saber qué está pensando, qué está planeando», insistió ella. «No está planeando nada». «Ese es el problema», gritó Patricio golpeando el escritorio con el puño. «Una mujer como Laura no se queda callada, a menos que alguien más esté pensando por ella». La imagen de Marta Robles, la abogada de Laura, apareció en su mente. Una mujer conocida en los círculos legales por su tenacidad. Una tiburón. El sudor le perló la frente. La estrategia del silencio de Laura tuvo un efecto secundario inesperado.
Su hijo, Mateo, comenzó a sentir el peso de su ausencia. Al principio, se había puesto del lado de su padre y su tía, convencido por la narrativa de que su madre estaba exagerando. Pero la casa, sin ella, se sentía hueca. Ya no olía a comida casera. La ropa limpia no aparecía mágicamente en sus cajones. No había nadie que le preguntara sobre su día con un interés genuino. La nueva felicidad de su padre se sentía tensa, frágil. Una noche, movido por un impulso que no comprendía del todo, le envió un mensaje a su madre. «Mamá, ¿estás bien?». Laura vio el mensaje en la pantalla de su teléfono mientras revisaba unos documentos que Marta le había pedido. El corazón le dio un vuelco doloroso. Era la primera grieta en el bloque de traición que la había aplastado. Sus dedos temblaron sobre la pantalla. Quería escribirle un párrafo entero, decirle cuánto lo extrañaba, cuánto le dolía su indiferencia. Pero se contuvo. La vieja Laura, la que todo lo perdonaba, había muerto en aquel jardín. La nueva Laura sabía que las emociones eran un lujo que no podía permitirse. Su respuesta fue corta, precisa, casi fría. «Estoy bien, Mateo, concentrada en mis asuntos». El golpe final fue sutil. Una carta certificada llegó a la oficina de Patricio. No era de Laura. Era del juzgado. Una notificación formal de la solicitud de auditoría financiera completa como parte del proceso de divorcio. Patricio leyó el documento 1, 2, 3 veces. Las palabras auditoría forense, 15 años, todas las cuentas y sociedades, bailaban frente a sus ojos. El aire se le escapó de los pulmones. No era una amenaza. Era una ejecución. Corrió hacia el teléfono y marcó el número de Ángela. Cuando ella contestó, su voz era un graznido de pánico puro. «Lo sabe», jadeó con acento agudo. «Laura lo sabe todo». Al otro lado de la línea, el silencio de Ángela fue más elocuente que cualquier palabra. El castillo de naipes que habían construido con tanto cuidado durante años, acababa de recibir el primer soplo de viento. Y sabían con una certeza aterradora que estaban a punto de verlo derrumbarse. Esa noche, Laura se sentó en el pequeño balcón de su apartamento. La ciudad se extendía bajo sus pies, un mar de luces indiferentes. No sentía euforia ni alegría por la venganza. Sentía una calma profunda, la tranquilidad de quien ha recuperado el control de su propio destino. La batalla apenas comenzaba, pero ella ya había ganado la guerra más importante. La guerra contra sí misma, contra la mujer que creía que no podía vivir sin ellos. El teléfono vibró. Era Marta. «Patricio ha solicitado una reunión urgente. Está dispuesto a negociar». Laura cerró los ojos y respiró hondo el aire nocturno. «Dile», respondió con una voz que ya no le temblaba, «que escucharé su oferta». La sala de juntas era un acuario de silencio, frío e impersonal. El aire olía a papel caro y a derrota. Patricio estaba sentado frente a ella, pero parecía un hombre diferente. Estaba más delgado, pálido, con los ojos hundidos en un rostro que había envejecido una década en pocas semanas. El traje costoso que llevaba parecía quedarle grande, como si se estuviera encogiendo dentro de su propia piel. A su lado su abogado, un hombre de rostro adusto, revisaba los papeles con una resignación profesional. Laura, en cambio, ocupaba su silla con una calma que era casi sobrenatural. Llevaba un vestido sencillo de color azul marino, la espalda recta, las manos tranquilamente cruzadas sobre la mesa. No lo miraba con odio, ni siquiera con rencor. Lo miraba con la distancia con la que se observa un objeto del pasado, algo que ya no tiene poder para herir. Su abogada, Marta Robles, tomó la palabra, su voz cortando el silencio como un bisturí. «Los términos son claros, señor Guzmán», dijo Marta sin preámbulos. «La auditoría preliminar ha revelado un patrón de desvío de capital y fraude fiscal que podría llevarlo a un litigio penal de varios años. Mi clienta, sin embargo, está dispuesta a manejar esto como un asunto civil, bajo ciertas condiciones no negociables». El abogado de Patricio carraspeó. «Mi cliente está dispuesto a ofrecer un acuerdo generoso». «No estamos aquí para negociar», lo interrumpió Marta con una frialdad de acero. «Estamos aquí para que su cliente firme una rendición. La empresa Guzmán y Asociados será transferida en su totalidad a nombre de la señora Laura».
La casa familiar será puesta a la venta y el 100% de las ganancias serán para ella. Adicionalmente, se establecerá un fondo fiduciario para la educación de su hijo, financiado por usted, y una compensación económica por daños y perjuicios cuya cifra ya tienen en ese documento. Patricio levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre suplicaban a Laura. «Laura, por favor», susurró, su voz rota, «no puedes hacerme esto, fueron 20 años, no significan nada». Fue la primera vez que Laura habló, su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba una tonelada. «Significaron todo para mí, Patricio, por eso estoy haciendo esto. Porque esos 20 años merecen justicia, no lástima». Se hizo un silencio espeso. Patricio bajó la cabeza, derrotado. El hombre que había planeado meticulosamente su escape, que había construido un imperio en las sombras, estaba atrapado. Su única salida era la ruina. Tomó la pluma que su abogado le ofrecía. Su mano temblaba tanto que el primer trazo de su firma fue un garabato tembloroso. Firmó cada página, cediendo cada pedazo de la vida que le había robado a Laura. Cuando terminó, se levantó sin mirar a nadie y salió de la sala, un hombre despojado de todo excepto de las consecuencias de sus actos. La caída fue rápida y brutal. La venta de la casa se convirtió en el chisme del suburbio. Cuando se supo que Patricio había perdido también el negocio, sus amigos le dieron la espalda. Nadie quiere asociarse con el fracaso, y menos con uno manchado por el escándalo. Se mudó a un pequeño apartamento en el centro, un lugar que olía a humedad y a soledad. La relación con Ángela, construida sobre la emoción de lo prohibido y la promesa de un futuro dorado, se desintegró bajo el peso de la realidad. Sin el dinero y el estatus, solo quedaron los reproches y el veneno. Se culparon mutuamente hasta que no quedó nada que decir. Olga, su madre, intentó mantener a la familia unida, pero el resentimiento había fracturado los cimientos para siempre. El clan se había disuelto. 2 años después. El aroma a café recién molido y a pan horneado flotaba en el aire de una pequeña cafetería de barrio llamada El Refugio. El lugar era luminoso, con paredes llenas de libros y pequeñas mesas de madera donde la gente leía o conversaba en voz baja. Detrás del mostrador, Laura sonreía mientras le entregaba un capuchino a un cliente habitual. Su cabello ahora estaba más corto, en un corte moderno que enmarcaba un rostro sereno. Sus ojos color miel volvían a brillar, pero con una luz diferente, la luz de la autosuficiencia. Había invertido una parte del dinero del acuerdo en ese pequeño negocio, un sueño que siempre había postergado. La campanilla de la puerta sonó, y Mateo entró. Con 19 años, ya era un hombre. Se acercó a la barra y le dio un beso en la mejilla a su madre. Su relación había sido difícil al principio, pero con el tiempo y la distancia, él había empezado a ver la verdad. Había visto la amargura de su padre, la desesperación de su tía, y había entendido la silenciosa dignidad de su madre. ¿Lista para cerrar?, preguntó él, quitándose la mochila. Ahora estudiaba en la universidad y pasaba a ayudarla por las tardes. Casi, respondió ella, secándose las manos en el delantal. ¿Cómo te fue en el examen? Conversaron con la facilidad de 2 personas que se han perdonado, y han elegido reconstruir su vínculo sobre una base más honesta. Mientras hablaban, un hombre pasó por la acera de enfrente. Era Patricio. Se detuvo por un instante, mirando a través del cristal. Vio a su exesposa, radiante y dueña de su mundo. Vio a su hijo, riendo con ella. Vio la vida que pudo haber tenido, la que él mismo había quemado hasta los cimientos. Laura no lo vio. Su mirada estaba puesta en su presente, en su hijo, en el futuro que estaba construyendo con sus propias manos. Patricio bajó la vista y siguió caminando, una sombra anónima en la multitud. Esa noche, después de cerrar, Laura se quedó un momento sentada en una de las mesas vacías, mirando la calle a través del gran ventanal. Ya no pensaba en las 118 llamadas perdidas. Ya no sentía el eco de la humillación en aquel jardín. A veces, la vida te rompe de una forma tan brutal, que crees que nunca volverás a estar completa. Pero lo que no te dicen es que las piezas pueden volver a unirse de una manera nueva, creando una versión de ti misma más fuerte, más sabia, más libre. La traición no había sido el final de su historia, había sido el violento y doloroso comienzo de su verdadera vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura se sintió profundamente, inquebrantablemente, en paz.
Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.